Bienvenidos a nuestra clase número 4 de la materia de Emprendimiento Productivo 2 de la carrera de Mecánica Industrial del sexto semestre. El día de hoy vamos a ver el tema de contabilidad y empresa y específicamente vamos a ver lo que es el ciclo contable. Previo a empezar con la clase, voy a proceder a llamar la lista, ¿ya? Arce Orellana José. Presente, Liceo Inge. Muy bien. Argote Torres Eric. No está. Astete Mercado Henry. Tampoco está. Ayanoma Pacara Johnny. Tampoco está. Vasco P. Zárate Miguel Ángel. Presente, licenciada. Muy bien. Julbert Guzmán Joel Bryan. Presente, licenciada. Muy bien. Coca Centeno Ismael. No está. Encinas René Raúl. No está. Herrera Huanca Leonel Rodrigo. No está. Canco Colque Adrián. Está. Lazarte Rojas Alfredo. Ismael Coca Centeno está levantando su manito. Debes tener problemas con tu micrófono. Estoy poniendo asistencia, Ismael, ¿ya? Lazarte Rojas Alfredo. No está. Yanque Cruz Jonathan. No está. Mamani Álvarez Ronaldo. No está. Montaño Hidalgo Samuel. No está. Moreira Verdugués John Brandon. Presente. Muy bien. Olmos Torrico Anthony. Presente. Muy bien. Ortega García Ali Cristian. No está. Peña Moya Sandro Michael. No está. Pinto Prado Fernando. No está. Quinteros Tinta Pablo. No está. Quirós Flores Elmer. Presente. Muy bien. Reyes Mendoza Sergio. Presente, Lice. Muy bien. Cejas Salinas Jimmy. Muy bien. Ha levantado su manito. Vallejos Colque Albert. No está. Zapata Rodríguez Israel. Presente, Inge. Muy bien. Ya. He visto que han ingresado algunas personas un poco tarde. Voy a volver a nombrar a los que están con falta. Ya estaba escuchando ahorita, alguien iba a hablar, Emilia, pero debe estar con el usuario de alguien. Leonel Herrera, Inge. Me he equivocado de nombre. Herrera Huanca Leonel Rodrigo. Sí, Inge. Ya. Ahorita son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Ya. Voy a volver a llamar por si acaso a los que están con falta, ¿ya? Argote Torres Eric.
Astete Mercado, Ayanoma Pacara, Encinas René, Janco Colque, Lazarte Rojas, Yanque Cruz, Mamani Álvarez, Montaño Hidalgo, Ortega García, Peña Moya, Pinto Prado, Quinteros Tinta y Vallejos Colque. No está ninguno, ¿no? Ya. Bueno, son menos de la mitad. Voy a escribir en el grupo de que mejoremos el tema de la asistencia. Y como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema de contabilidad y empresa, que en su mayor contenido nos habla de lo que es el ciclo contable. Para esto vamos a ver primero dos videos cortitos en los que se resume de manera muy didáctica lo que es la contabilidad. Ya previo a esto, ya que nosotros hemos visto en nuestro anterior tema lo que es la introducción a la administración y lo que es empresa, me gustaría cerrar el tema con un video muy interesante que nos explica muy claramente la diferencia entre negocio y empresa, ¿ya? Y cómo puede uno evolucionar de ser un negocio a ser una empresa, ¿no? Un negocio es algo inmediato que lo haces y tienes el dinero inmediatamente, pero de manera muy general, a veces es como que la semilla para posteriormente llegar a ser una empresa. Entonces, empecemos con este video que es muy interesante. Voy a compartir mi pantalla. Empezamos. Hola, algunos piensan que un negocio es lo mismo que una micro o pequeña empresa, pero no. ¿Sabías que negocio viene del latín negotium? Negotium está formado por otium, que es ocio, descanso, y nec, que significa negación. Negotium es la negación del ocio, o sea, una actividad que te mantiene ocupado. La palabra empresa viene del italiano impresa, que se refiere a la acción de imprimir algo para que se haga realidad. ¿Y en qué se diferencian un negocio de una empresa? Consideremos la producción. En un negocio, todo lo que puedes producir depende de ti, y por eso tu negocio puede crecer, pero no más allá de cierto punto. Con una empresa, creas una entidad independiente que puede funcionar sin que te ocupes directamente de la producción, porque puedes delegar tareas, como vimos en videos anteriores, mientras tú diriges y planificas. Por eso, como también vimos la vez pasada, es vital que tengas tu plan de negocio. Un negocio es cuando haces una transacción o actividad con fines de lucro, o sea, para obtener una ganancia. Si das clases de dibujo a domicilio, o si compras un mueble usado, lo refaccionas y lo vendes, tienes un negocio. Pero, ¿y si haces esto con regularidad? Si tus operaciones comerciales crecen y te formalizas siguiendo los pasos que ya explicamos en videos anteriores, entonces ya no tienes un negocio, sino una empresa. Resumiendo, un negocio es una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero a cambio de ofrecer beneficios a otros. Y si con ese negocio obtienes cierta cantidad de ganancias, con estabilidad, organización y formalidad, tienes una empresa. Gracias por seguirnos. Bueno, me ha parecido muy interesante compartir este video para acabar de cerrar los dos primeros temas que hemos visto, que es empresa y introducción a la administración, para que ustedes conozcan la diferencia entre un negocio y una empresa, que en ambos casos las personas que lo realizan son emprendedores, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver dos videos. Los dos son igual cortitos como este, y que nos hablan de la contabilidad en resumen. ¿Ya? Posterior a ver los dos videos, vamos a entrar a la parte gruesa de nuestro tema, que nos habla del ciclo contable.
El ciclo contable es todo ese proceso, ese conjunto de pasos que se lleva periódicamente dentro de una empresa para hacer el control de la información financiera de la empresa. Empecemos. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad, la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja. O sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables. Y ahora vamos a ver el siguiente video y vamos a arrancar con la explicación del tema. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto. Edad antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América.
Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos los próximos capítulos. Voy a cargar ahora el tema, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de contabilidad y empresa. Bien. Como han podido ustedes apreciar en el video, nosotros tenemos o conocemos lo que es la contabilidad. Y la contabilidad es una ciencia que se conoce ya desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, se usa desde hace muchos siglos atrás en diferentes culturas, civilizaciones y demás. En este caso, nosotros en lo que es la materia, tenemos que conocer la importancia de la contabilidad y para qué sirve, ¿no? Entonces, como se mencionaba en el videíto, es importante nosotros saber con qué contamos, cuánto vendemos y cuánto ganamos, ¿ya? En ese sentido, nosotros si queremos tener una empresa, vamos a tener que necesariamente contar con todas las herramientas para administrar esta empresa y una de esas herramientas es la contabilidad. Este tema no va a hablar de la contabilidad como tal, porque generalmente es una materia en las diferentes carreras, pero sí vamos a ver de manera muy general lo que es el ciclo contable, ¿ya? Es decir, la contabilidad lo que va a hacer en las empresas es trazar un ciclo que se va a repetir cada cierto periodo que les va a permitir controlar todo el movimiento económico dentro de su empresa, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pasar a ver lo que es el ciclo contable de una empresa. El ciclo contable, como su nombre lo dice, es un conjunto de fases de la contabilidad que se repiten en cada ejercicio económico durante la vida de una empresa y que tiene como finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y de la situación económico-financiera y patrimonial al término del mismo. ¿Qué les dice la palabra ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo que se va repitiendo una y otra vez. El periodo de tiempo puede ser de una semana, puede ser de un mes, puede ser de un año, puede ser 10 años. Eso depende de cuánto tiempo definan ustedes el ciclo. En este caso, hablando de ciclo contable, es un periodo de tiempo en el cual sucede algo y que una vez culminado se vuelve a repetir y se vuelve a repetir así constantemente. Ya, en cuanto a lo que es el ciclo contable como tal, como dice aquí en la descripción, es un conjunto de fases de contabilidad. Es decir, que en un periodo de tiempo
van a suceder la fase 1, 2, 3, etcétera, las que contenga, y que van a concluir y van a volver a comenzar otra vez, y todo esto con el objetivo de tener información y resultados que permitan conocer la información económica, financiera de la empresa y de su patrimonio cada vez que culmine el ciclo. Es decir, que un ciclo contable nos va a poder conocer el estado real, financiero, económico de nuestra empresa y cómo está nuestro patrimonio cada determinado tiempo y hacer esa evaluación de acuerdo a ese tiempo. En general, los ciclos contables duran un año, ¿no? Entonces se puede decir, o sea, no es una regla, ¿no? Pero la mayoría de las empresas optan porque sea así. Pero en ese periodo, cada año hay una evaluación y se sabe todo el estado económico financiero de la empresa. Esto es el ciclo contable. Ahora, si bien el ciclo contable es un conjunto de fases, estas fases deben seguir una secuencia y orden lógico, ¿ya? Es decir, que las fases que componen van a ser guiadas por un conjunto de pasos y procedimientos en los que se va a analizar, elaborar, registrar y preparar toda la información financiera en el periodo que se ha determinado, y esto se va a llamar ejercicio contable. La información contable del ejercicio se muestra mediante los estados financieros, balance, cuenta de pérdidas, ganancias, estado de cambios, patrimonio neto, estado de flujos efectivo, que resumen la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. Ya, o sea, durante este periodo que llamamos ciclo contable, se va a generar o se va a dar inicio a la información. Esta información va a comenzar a ser procesada, va a comenzar a ser analizada y va a comenzar a generar documentos como, por ejemplo, lo que es el balance, cuenta de ganancias, pérdidas, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo esto se va a generar durante el ciclo contable. Para que ustedes tengan un poquito más en claro lo que es un ciclo, aquí vamos a ver un gráfico y se van a dar cuenta que dentro de cada ciclo contable o ejercicio contable, ustedes van a ver cómo se generan los pasos, las fases y concluyen, y van a darse cuenta de un hecho que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que el 1 de enero del 2009 se inicia el ciclo contable con lo que es la apertura. Ya en la apertura vamos a poder ver que se inicia y posteriormente se pasa a lo que es el registro. Es decir, se apertura el ciclo y comienza toda la fase en medio que se van registrando puros datos de todo el movimiento económico de la empresa hasta que dicen que el 31 de diciembre del 2009, un año después, se va a hacer el cierre. Entonces, primero se hace la apertura, se dice con qué se está empezando. Estoy empezando con 5 mesas, estoy empezando con 5,000 bolivianos, estoy empezando con 8 sillas, etcétera, etcétera, y ya. Comienza todo el año el proceso de registro. He pagado sueldos, he pagado la luz, he comprado materia prima, he comprado insumos, he pagado lo que se ha averiado una maquinaria, he pagado sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, día a día que pasa, se va a llevar a cabo los registros. Y vamos a llegar a fin de año, al 31 de diciembre, donde se hace un cierre. Y se dice, el día de hoy se cierra este ciclo contable. ¿Y con qué hemos quedado? Hemos quedado con 100,000 bolivianos de ganancias, hemos quedado con materia prima en almacén, 800 unidades de esto, 100 unidades de esto, hemos quedado con 100 unidades acabadas de producto terminado, hemos quedado con deudas a la luz, al agua, no se ha pagado. Entonces, te dice con qué has quedado en este cierre. Y la información que se genere en el cierre automáticamente se va a volver la apertura del siguiente ciclo contable, que se va a llevar a cabo el 1 de enero del 2010.
Y nuevamente durante todo el año se va a volver a llevar a cabo los registros diarios de los movimientos económicos financieros de la empresa hasta llegar nuevamente al 31 de diciembre del 2010, donde se va a hacer un cierre, se va a hacer un balance, se va a saber con todo lo que cuenta la empresa. Y ese documento de cierre automáticamente se va a volver el documento de apertura para el nuevo ciclo contable de la empresa que va a empezar el 1 de enero del 2011 y así sucesivamente durante el transcurso del tiempo. Como verán, cada uno de esta apertura y cierre es un ejercicio contable o un ciclo contable de la empresa, ¿no? Y es como que cada año uno controla qué ha pasado económicamente en su empresa y aquí se nos va a generar resultados. Del registro que se hace en papeles, no se va a votar ni nada, se comienza a archivar. Así ustedes van a comenzar a tener un archivo del movimiento económico y financiero de su empresa para que cuando lleguen al ciclo contable 10, ustedes puedan tener datos para hacer gráficas para ver, digamos, ¿no? Si en el primer año, en el ciclo contable, ustedes habían vendido 100 unidades, ya en el ciclo contable 10 se van a dar cuenta que están vendiendo 10,000. Entonces, de a poco cada año han tenido un crecimiento en ventas. No, o por el contrario, tendrán 50 unidades vendidas. Eso que significará que la empresa no está yendo bien y que cada año está vendiendo menos, ¿no? Entonces, generar estos registros, generar estos datos, hacer estas evaluaciones cada ciclo contable es sumamente importante y vital para la empresa para diagnosticar su situación y obviamente para poder proponer las soluciones adecuadas. Fases del ciclo contable. Nosotros en el concepto de la primera diapositiva hemos visto que el ciclo contable es un conjunto de fases que siguen pasos ordenados, ¿no? En este caso, en este gráfico, nosotros podemos ver las fases de manera muy general que comienzan con el balance inicial. Ya les he dicho, en el balance inicial prácticamente se dice con qué está arrancando la empresa en pasivo, activo. ¿Eso qué quiere decir? En dinero, en materiales, en deudas, en todo. O sea, ese balance te dice cómo estás empezando. ¿No ves? Si tienes 3 lapiceros, si tienes deuda a la luz, si tienes 3 vehículos, si tienes cualquier material, todo te dice, ¿no? Tu balance general. Y ya ahí tienen que ingresar todos los comprobantes. Ya ustedes van a comenzar a trabajar y seguramente van a vender, van a comprar y todos esos comprobantes ya tienen que comenzar a ingresar como el respaldo de lo que ustedes van a registrar. ¿Ya? Aquí viene el tema de mayores, que son el libro diario y el libro mayor. ¿Ya? El libro diario es un documento en el que a diario se registra todo el movimiento económico de un día. Si, digamos, tú estás empezando el día con 20 bolivianos en tu bolsillo, vas a salir de tu casa, vas a ir a Infocal, vas a gastar en pasajes, vas a comprarte una galleta, vas a comprarte un refresco y vas a volver a tu casa, ¿no? Entonces, ese día tú has salido con 20 bolivianos, pero has gastado 7 bolivianos en todo lo demás. Entonces, en la noche, haciendo el balance, vas a acabar con 14 bolivianos. ¿No ve? Entonces, de eso se trata el libro diario. Si, digamos, al día siguiente sales con 14 bolivianos, vas, pagas tu pasaje y resulta que estabas entrando a Infocal y te encuentras 20 pesos. Esos 20 pesos entran a tu bolsillo, no tienes más que una clase, no gastas en comida, te vuelves, solo has gastado 3 pesos, entonces has salido con 14 bolivianos, pero te has encontrado 20, ya son 34. Has gastado unos 50 de ida, unos 50 de vuelta, 3 bolivianos, entonces en la noche, acabando tu día, tienes 31 bolivianos en tu bolsillo. Entonces, de eso se trata el libro diario en una empresa. Se tiene que registrar hasta el pasaje del mensajero que ha ido a pagar la factura de luz. Tiene que estar registrado su pasaje, tiene que estar registrado si les ha faltado tornillos, digamos, si han ido a comprar 2 pesos a la ferretería de la esquina, tiene que estar registrado. Han ganado un concurso al talento boliviano.
y el concurso implicaba 10.000 bolivianos en premio, y ese día les han abonado a la cuenta de la empresa, eso también se registra. Todo ingreso o salida económica de la empresa se registra, ¿ya? Y eso se registra a diario, ¿no ve? O sea, el pasaje del mensajero, 1.50, ganar el concurso a la mejor empresa, 10.000. Pero al final hay un registro que te dice que tú has comenzado con 14 pesitos y has acabado con 31. Ese inicio y ese fin del día tiene que ir al libro mayor. En el libro mayor se anota el resumen de la actividad económica diaria, ¿ya? Después de esos registros se hacen balances de comprobación. Es decir, no puede faltar dinero o sobrar dinero cuando ustedes hacen un balance. Si, por ejemplo, ustedes comienzan el día con 20 pesos, y ya, digamos, tienen que ir a pasar clases a Infocal. Ya, digamos que ustedes viven a una cuadra, no van a gastar en pasajes, pero van y tienen 20 pesos y, digamos, tienen que llevar barbijos para las clases y van a la farmacia y se compran 2 barbijos, les da la factura por los 2 barbijos, 4 pesos, digamos, y también les digamos que está habilitado el kiosco, comen un almuerzo por 10 pesos, le dan un recibo y se van a su casa. Entonces, anotan en su registro que han empezado con 20 pesos, que han gastado 10 y que han gastado en la farmacia 4. Entonces, tienen el comprobante de lo que han gastado, 14 bolivianos, y al hacer la diferencia tendría que haber en sus bolsillos 6 bolivianos, ¿verdad? Entonces ustedes agarran, cuentan y listo, están los 6. Eso es hacer un balance. Todos los gastos que han tenido y todos los ingresos de dinero que han anotado van a dar un nuevo saldo final, ¿ya? Y de acuerdo a lo que ustedes han anotado y el respaldo que tienen, ese saldo tiene que coincidir con el mismo saldo que está ahí en físico. Entonces, de eso se trata el tema de balance de comprobación de sumas y saldos, ¿ya? Una vez que ustedes estén coherentes con eso y se den cuenta de que no falta dinero o no sobra dinero, pues ya se va al estado financiero. En el estado financiero es un balance general, este es un documento mucho ya más complejo, no vamos a entrar ni a explicarlo, y directamente ya acabando el ciclo contable, todo esto lo que les he dicho es algo que se hace a diario, todos los días. Pero ya cuando se está acabando el ciclo contable, cuando ya ha pasado un año, lo que hay que hacer son los asientos de cierre. Es decir, se cierra todo y se trata de liquidar cualquier deuda que tengan o cualquier persona o institución que les deba dinero, tienen que pagarles en su máxima cantidad, tienen que tratar de que no haya personas que les deban o no le deben dinero a nadie para poder hacer un respectivo cierre y saber con qué están terminando. Así como un principio ustedes sabían con qué están empezando, del mismo modo tienen que saber con qué están terminando. Y ahí ya va a ser el cierre del ciclo contable y como pueden ver en esta parte, va a volver esa misma información al principio para hacer el balance inicial del siguiente ciclo contable. Ahora, como hemos visto en el concepto en la primera diapositiva, que el ciclo contable es un conjunto de fases, vamos a pasar a ver la cualquiera, ¿no? Sí o sí, esta fase se tiene que dar en cualquier ciclo contable de cualquier empresa, no importa el rubro en el que esté, no importa si es una empresa de servicios, que produce algo, eléctrica, siempre se va a empezar por esta primera fase, que es la fase de apertura o inicio de la contabilidad. En esta fase, nosotros vamos, como les decía, se va a realizar un inventario inicial que les va a dar la idea de con qué están empezando, qué cosas tienen ustedes para empezar. Como les decía, dice, este asiento es simétrico al asiento de cierre.
¿Eso qué quiere decir? Ingeniera, Ustedes cuando cierran un ciclo contable, esa información del cierre se va a volver la información de apertura del siguiente ciclo contable. Ya de esta manera se asegura una continuidad de un ciclo contable al otro ciclo contable. ¿Ya? Entonces, esta fase de apertura nos va a permitir conocer los saldos correspondientes a los distintos elementos del activo, pasivo y neto, de manera que también se inician las anotaciones en el libro mayor. O sea, ustedes aperturan y dicen, está abierto, y a partir de ese momento que se ha hecho la apertura, a partir del día 1 del ciclo contable, ustedes ya pueden comenzar a registrar los ingresos y las salidas en todo aquella actividad económica financiera que tengan. Ya, y van a poder realizar el registro en los libros diarios y el libro mayor. Luego viene la fase número 2, que es la fase de desarrollo o registro de operaciones del periodo. En esta fase, como les decía, ya a diario van registrando todo ingreso económico, toda salida económica, todo dinero que entra, todo dinero que sale se registra en el libro diario y posteriormente de cada día pasa al libro mayor. Luego viene la fase de balance de comprobación, es decir, que si su ciclo contable es de un año, ustedes pueden decir que cada mes van a hacer una comprobación de sumas y saldos, o van a decir que cada 3 meses o cada 6 meses. Eso ustedes ya lo van a ver, pero mientras más comprobaciones hayan, menos problemas van a tener al momento de cierre cuando quieran cuadrar de manera general todo el ciclo contable. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a poder estar al tanto y revisar si todas las operaciones han sido registradas de manera adecuada en los libros contables. Posteriormente, pasamos a la fase número 4, que nos habla de las estimaciones y correcciones. Es muy posible que en algún momento ustedes no cuadren, les falte dinero o les sobre dinero. Entonces tienen que hacer las correcciones necesarias. Profe, no se escucha. Por todo lado, ¿dónde es que puede estar la falla? Entonces, y no la encuentran, entonces ustedes crean pues una cuenta y dicen dinero sobrante y tal, y tiene que ingresar y tiene que registrarse. Pero todo esto se va a ver en la tercera fase, que es de comprobación, y en la 4 ustedes ya hacen las correcciones en el caso de ser necesario. Después viene la fase de cálculo de resultados y cierre de la contabilidad. ¿Ya? Esta fase está compuesta por 2 pasos. La regularización, que es un proceso que permite calcular el resultado del ejercicio mediante el cierre de cuentas de gestión. Ya ustedes van a regularizar cualquier cosa pendiente que tengan. Lo que les decía, si hay deudas, tienen que ver de pagarlas, o sea, para que no haya dinero que esté pendiente de pago o pendiente de recepción. O sea, si hay personas que les deben, que ese dinero no se encuentre en deuda, sino mejor si esté en efectivo. Entonces, tratan en su mayor posibilidad de regularizar esto. Y posteriormente, el siguiente paso de esta fase es el asiento de cierre. Es donde se cierran todas las cuentas, donde ya no se puede anotar ningún ingreso ni salida de dinero, porque hasta ahí es el ciclo contable y hasta ahí se va a tomar en cuenta para el registro de datos de ese ciclo contable. Cualquier otro movimiento económico ya tendría que ser anotado en el siguiente ciclo contable. ¿Ya? Y por último está la fase de formulación de las cuentas anuales. Ya, en este caso, en esta fase es donde se resume toda la información que se ha generado en ese ciclo contable, es decir, se resume la información de todo ese año para que posteriormente eso lo puedan ustedes hacer anillar o hacer empastar y que lo puedan guardar para el uso de cualquier persona en cualquier momento que necesite esos datos. Con eso ya se cierra el ciclo contable, la información ya está debidamente guardada y archivada, y esos son los pasos, las fases que componen el ciclo contable, que en otras palabras son los pasos a seguir. ¿Ya? Como dice acá en la diapositiva,
Ya hay programas que hacen todo esto y simplemente uno tiene que ingresar datos, ¿no? De hecho, si ustedes tienen una empresa más adelante, cuentan con un emprendimiento, probablemente lo más fácil es que puedan acceder a uno de estos programas para que vayan registrando la información y vayan generando su ciclo contable y puedan tener un buen control sobre el movimiento económico y financiero en sus futuras empresas. Ahora, hay unas diferencias en cuanto a lo que es una empresa comercial, una industrial y de servicio. Ya los sistemas contables, los ciclos contables varían mucho de una empresa a otra dependiendo de la naturaleza del negocio, el tamaño de la entidad, las operaciones que realiza, el volumen de los datos a manejar y la demanda de información de los usuarios. Las fases que hemos explicado, que componen esas 6 fases que componen el ciclo contable, esas sí o sí van a ser idénticas en cualquier tipo de empresa. Ya no importa si es una empresa comercial, de servicios, una industrial o es una empresa grande, pequeña, etcétera. Esas fases siempre van a ser parte del ciclo contable. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo que es una empresa comercial. Una empresa comercial no produce nada. Una empresa comercial compra algo y lo vuelve a vender. Y obviamente lo vende más caro a un precio mucho mayor del que el que ha comprado. Y ahí está su ganancia. ¿Ya? En ese sentido, esa empresa no produce nada, no fabrica nada, solo compra y vende. Por lo que no tiene mucho registro del movimiento económico. Solo compra algo, o sea, gasta y lo vuelve a vender. Entonces, el registro diario, el movimiento económico no es muy grande, por lo que su ciclo contable es más sencillo. A diferencia de una empresa industrial que elabora algo, sí va a tener un ciclo contable mucho más compuesto, porque al tener que fabricar algo, tiene que comprar muchas más cosas y tiene que vender, o sea, va a tener muchas más cuentas, ¿no ve? Por ejemplo, si yo compro celulares y los revendo, entonces voy a registrar compro de un lote de 100 celulares y diariamente voy a registrar venta de 3 celulares, venta de 5 celulares, ninguna venta. Pero si fabrico, digamos, controles remoto, entonces voy a tener, he ingresado el día de hoy 5,000 botones, he pagado la luz, he comprado 500 cajas para embalar plástico. Entonces las cuentas, la cantidad de registros de cosas que tú compras para producir el control hace que sean varios registros y hace que sea más tedioso, ¿ya? En todo caso, también tenemos lo que son las empresas de servicios, ¿no? Por ejemplo, una guardería. Una guardería presta el servicio de cuidado de niños y no produce nada. Entonces, como no hay una producción como tal, su registro de ciclo contable también va a ser más sencillo, más simple. No va a ser tan engorroso como el de una empresa industrial, ¿no? En todo caso, tanto en una empresa comercial como en una empresa de servicios, el ciclo contable va a ser sencillo por la cantidad de registros que van a hacer, que no va a ser mucha, a diferencia de las empresas industriales que sí o sí tienen que registrar muchas cosas, ¿no? En todo caso, todo se tiene que registrar independientemente del tipo de empresa, simplemente que es más sencillo hacerlo en una empresa de servicios y en una empresa y comercial, a diferencia de la industrial, ¿ya? Entonces, de manera muy general, este es el ciclo contable de una empresa y es algo que sí o sí lo van a llevar a cabo cuando ustedes tengan un emprendimiento, tengan una empresa. Los que vayan a hacerlo, sí o sí van a tener que determinar el control económico financiero de sus emprendimientos, de su empresa, para realmente tener pues un control que les permita ir creciendo de manera adecuada
y que les permita pues conocer la ganancia real de sus emprendimientos, de su empresa, y en todo caso, si en algún momento no están teniendo ganancias, puedan detectar por qué está pasando, dónde es la falla, o si van a contratar a gente, si es que hay alguna fuga de dinero, por ejemplo, con un ciclo contable realizado adecuadamente, generando la información adecuada, registrando todo, ustedes van a poder detectar cualquier fuga de dinero que no sea pues autorizada, ¿no? Entonces es muy bueno y es necesario hacerlo. Como les decía, actualmente ya hay algunos programas en los que solo pones los datos diarios y ya te botan todo lo que es el registro en un libro diario, en un libro mayor. Entonces la tecnología ya nos ayuda mucho en esto, ¿no? Entonces sí es importante que conozcan y es importante que puedan ya ustedes tomar conciencia de la importancia de aplicar esto y entender esta parte de la contabilidad que es muy importante para las empresas, ¿no? Que es el ciclo contable. Bueno, ahora vamos a empezar lo que son la ronda de preguntas y dudas respecto al tema del día de hoy. Ya, entonces, adelante chicos, ¿qué dudas, qué preguntas tienen? Y que anteriormente en las empresas que yo había he pisado, ¿no? En todo este tiempo que estuve de empleado, me fueron hablando, sí, de cuadernos de administración, cuadernos administrativos, de contabilidad, cuadernos de contabilidad, ¿no? Pero jamás tuve la oportunidad de ver cómo realizan una buena apertura, porque eso me decían, hay que hacer una buena apertura para poder presentar al contador que viene a controlar estos libros contables, me dijo, o me decían, ¿no? La mayoría de las empresas que toqué. La verdad, yo no sé cómo realizar una apertura o cómo crear esos cuadernos de contabilidad. En el caso de que si yo abriera un negocio, hiciera una pequeña empresa, un pequeño negocio, como usted dice, tendría que tener lo que es ese cuaderno contable. ¿Cómo podría realizar esa apertura del cuaderno ya para poder tener todas las cosas en orden, ¿no? Para mi empresa. Gracias, José, por tu pregunta. Evidentemente, las empresas y negocios deben llevar sus libros contables y deben guardarlos. Esto inclusive está mencionado en la ley, está mencionado como una obligación de una empresa en el Código de Comercio, un artículo. Ahora, la apertura del estado contable de la empresa se hace a través de un balance que básicamente es separar en asientos contables y dividir en cuentas todo lo que hay en la empresa. Dividir qué es pasivo, qué es activo e ir anotando. ¿No ves? Es como un listado en el que pones, por ejemplo, escritorios, pones sillas, pones herramientas, pones pago de sueldos, pago de préstamos, o sea, anotas todo lo que es egreso e ingreso y lo vas clasificando en tipos de asientos contables, ya sea que sea activo, que sea pasivo, que sea patrimonio, y eso se va a registrar y se va a volver un balance de apertura. Ahora, entrar a detalle ahorita es un poco complicado porque no sé, en su malla curricular ustedes tienen la materia de contabilidad. No, Inge, no hemos tenido matemáticas aplicadas y física, pero contabilidad no hemos tenido. Ya sería interesante ver porque, por ejemplo, si no estoy mal en la carrera de electrotecnia o electromecánica industrial, sí tienen la materia de contabilidad que yo he dado el anterior semestre, ¿no? Y es donde ustedes, a grosso modo, aprenden a hacer un balance de apertura, un balance de cierre, los asientos contables y demás, ¿no? Entonces, esto es, José, toda una materia como para aprender todo esto, ¿no? Probablemente en el momento de que ustedes vayan a realizar un emprendimiento,
necesiten contratar a un contador para que haga esto, o podrían aprenderlo de manera muy rápida si es que la empresa va a empezar siendo una pequeña empresa en el que no va a tener muchos registros, ¿no? Como bien veíamos hace un momento, dentro de lo que son las empresas industriales y lo que son las comerciales, por ejemplo, ustedes si van a tener un taller mecánico de elaboración de muebles mecánicos, no va a ser un proceso tan complicado que va a tener que incluir mucho material o mucho personal o muchos insumos. Entonces, el registro contable de una pequeña, mediana empresa así, si bien no deja de ser complicado, entre comillas, es mucho más fácil hacerlo. Pero básicamente, José, es hacer un listado de todo lo que hay en la empresa, de todo el dinero en físico que tiene la empresa y todo el dinero que está pendiente en deudas, tanto tuyas como empresa o personas o exteriores que te deben. Y todo eso se debe anotar de acuerdo al tipo de cuenta al que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, un pasivo. Un pasivo es una deuda que te deben, digamos, has vendido un mueble a crédito y te deben ese crédito, entonces entra a la cuenta de pasivo. ¿No? Las planchas metálicas para hacer los muebles que tienes en almacén es un activo, ¿no? Entonces vas clasificando y una vez que se clasifica, se presenta como balance y se sabe con qué estás empezando a partir de ese día para todas tus actividades. Ok, gracias. Y una última consulta. Durante la Dime. clase usted mencionó respecto a unos programas que nos podrían ayudar a realizar la contabilidad. Quería saber cuáles son esos programas para poder estar analizando o buscando información para ver cómo poder usarlo y aplicarlo, ¿no? En cuanto yo necesite realizarlo. Ya, mira, de hecho, hay personas o los contadores como tal, como es un ingreso a cuentas, ya lo pueden hacer automáticamente en Excel, digamos, ¿no ve? En Excel ya tienen todo un clasificador de cuentas. De hecho, los contadores tienen un clasificador para saber a qué parte pertenece qué, y eso automáticamente ellos solo ingresan al Excel y el Excel ya lo clasifica y ya sale. Ahora, programas como tal, ahorita no tengo el dato, por ejemplo, para darte un programa como un programa específico contable, pero deben haber varios, o sea, no te puedo dar ahorita un nombre porque no tengo el dato, básicamente, pero el Excel es una herramienta muy buena para poder hacer estas tablas y esta clasificación de cuentas. Déjame averiguar y la siguiente clase te voy a poder pasar el dato de algún programa, por favor, José. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Tal vez podamos abrir nuevamente un debate. Le hice una consulta. El cuestionario que dejó de tarea me pareció un poco difícil y no respondí bien. Es raro, Miguel, de la mayoría de los alumnos, no solo en la carrera, en varios, les parece más bien un poco fácil. ¿En qué parte has tenido la complicación? ¿No? Porque hay buenas notas también. En los incisos que, en mi parecer, son un poco rebuscados. O sea, como que una respuesta con la otra es muy parecida. Y bueno, tal vez mi razonamiento, ¿no? Pero eso solo es como una opinión más personal, dice. Ya, está bien. ¿En algún compañero que haya tenido el mismo problema que su compañero Miguel? Sí, yo he tenido complicaciones con la pregunta 1. Pensé que estaba bien, pero al final ha salido mal. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Recuerdas cuál era la pregunta? Eh,
Ahorita no veo. Era sobre una definición y de quién era el autor de la definición. Creo que era de empresa, si no me equivoco, y había 3 opciones de nombre, Liz. Y una cuarta que era ningún. Ya, no, es que, ¿cómo podemos verla? Ahorita estoy revisando y hay varios de tus compañeros que tienen 100, 90, 85, 100, 85, 75. Tal vez hay que poner, bueno, no, yo en general les sugiero que tómense el tiempo necesario porque son 45 minutos para 8 preguntas. Los cuestionarios están elaborados en promedio para resolverlos en 15 a 20 minutos, ¿no? Pero les estoy extendiendo un periodo más largo para que tengan mucho más holgura en tiempo y puedan tomarse el tiempo necesario. Liz, yo le respondí en 4 minutos y sin buscar referencias en el internet. Siento que lo hice demasiado honesto, debería haberme apoyado con el Google, me imagino. Deberías haberte apoyado, Miguel, con los recursos de la plataforma y de hecho, si has usado 4 minutos, entonces no vas a poder primero tomarte el tiempo de leer la pregunta, entender cabalmente lo que se te está pidiendo y hacer un razonamiento lógico para encontrar la respuesta. Porque toditas las preguntas o son falso verdadero o son selección múltiple. De hecho, ya tienen la respuesta implícita dentro de las posibilidades. Entonces, yo te recomiendo que agarres, te sientes y te tomes el tiempo, son 45 minutos que tienes para leer con atención y buscar en los recursos de la plataforma o si quieres en Google no hay problema, la respuesta correcta y no tengas este problema. Eso haré la siguiente, Liz. Muchas gracias por ponerme atención. Gracias, Liz. A ti las gracias por tu comentario, Miguel. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta del tema, de la clase? ¿Han comprendido todo respecto al ciclo contable, chicos? Ya, en todo caso, me complace que haya quedado claro lo que es el tema. Esperaba una ronda de preguntas mucho más larga. Si alguien todavía tiene alguna pregunta, puede animarse, no hay ningún problema. En todo caso, con esto nosotros ya hemos concluido nuestro tema número 3. Ya, y de hecho voy a aprovechar el tiempo que me queda para comenzar a pedirles a todos que ya vayan definiendo la idea de negocio, la idea de emprendimiento que van a realizar para hacer su proyecto final que se llama plan de negocios que se debe presentar para el tercer parcial. ¿Ya? Nosotros hemos visto 3 temas, que es empresa, introducción a la administración y contabilidad y empresa. De estos 3 temas, solo vamos a comenzar a desarrollar la parte de nuestro proyecto final con el tema de qué es empresa. Yo ya la siguiente semana les voy a pasar una guía de los puntos a desarrollar de cada tema que avancemos para su proyecto final. Como les digo, por ahora solo va a ser del qué es empresa. La siguiente semana entramos a ver lo que son las herramientas de la gestión estratégica para la elaboración del plan de negocios y vamos a empezar con el tema de misión, visión y valores. Ahí sí son puntos muy específicos y muy importantes que ya deben comenzar a desarrollar para su plan de negocios. Pero no se preocupen, en la siguiente clase les voy a explicar más a detalle cómo se debe realizar esto. Ya, pero entre tanto, les reitero que ya vayan pensando la idea de negocio o de emprendimiento que van a realizar. ¿No? Yo tengo muchas expectativas de los compañeros que han intervenido la anterior clase, que me parece genial su razonamiento y el conocimiento que tienen. Y yo sé que no solo ellos, sino también todos los que han participado, están en la clase, van a poder
tener trabajos excelentes e ideas geniales, y quien dice tal vez una o más ideas de estas a futuro puedan ser ideas que les permitan tener un negocio o una empresa próspera y que genere mucha estabilidad económica para ustedes. Ya, entonces vayan pensando en esa idea, por favor. La siguiente clase ya vamos a ver a detalle el trabajo que van a comenzar a hacer. Yo prefiero que lo comiencen a hacer ahora paralelamente y no lo hagan al último, ¿no? O sea, es mejor que clase que avancemos, que trabajen en su plan de negocios y así el tercer parcial ya tienen casi todo hecho y solo va a ser ajustar algunos detalles, información y demás. Bueno. Ya chicos, entonces, como no hay preguntas, entonces con esto concluimos la clase del día de hoy y nos vemos conmigo el siguiente jueves a las 4:30. Ya, que estén bien, un gran abrazo a todos, cuídense mucho. Sí, bueno. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego a todos.